Bienvenidos todos al segundo capítulo de este experimento llamado Control Remoto TV. Le damos la bienvenida a nuestro quinto Beatle, nuestro amigo Ciro, que la vez pasada no pudo participar, pero ya se incorpora y estamos iniciando con la serie de capítulos sobre Midnight Gospel, que va a estar acompañada de textos de el querido Gilberto Deleuze, Gilles Deleuze. Así que vamos a darle. Les presento a Gabriela Costa, Leandro Bonilla y Diego Tamayo. Bueno, pues bienvenidos. Pues vamos a hablar de Duncan Trussell. La idea es, pues lo dividimos de 2 en 2. Le vamos a dedicar una sesión a cada par de capítulos. Y bueno, esta serie salió este año. Duncan Trussell es un tipo, un estandopero de Los Ángeles que está como muy interesado en ocultismo, en budismo, y desde hace muchos años hace este podcast una vez a la semana, donde entrevista a gente, muchos, pues desde maestros de meditación, gente que practica magia negra, actrices de la industria pornográfica, otros comediantes, otros actores. Yo llegué a él porque yo seguía el podcast de Dan Harmon, el creador de Rick and Morty, y son muy compas. Y salen, o sea, Duncan Trussell aparecía mucho en el podcast de Harmon y Harmon en el de Trussell. Y bueno, pues ya así en la escena de gente cool de Los Ángeles, Duncan Trussell conoce a Pendleton Ward, que Pendleton Ward es el creador de Adventure Time. De Hora de Aventura. Son muy amigos y como que esto lo cuenta Duncan Trussell en un podcast que sacó hace poco. Como que Pendleton Ward insistía de que quería como animar el podcast, pero como que Trussell no lo veía, o sea, como que decía, pues ¿cómo? O sea, no le veo cómo. Y entonces el primer capítulo, uno de los dos que vamos a hablar hoy, el de las drogas, es realmente un podcast que ese güey animó. O sea, digamos, Pendleton Ward, sin pedirle permiso a Duncan Trussell, agarró un audio de su podcast y lo editó en esa madre. Ya luego sí le agregan conexiones, ¿no? O sea, como hay momentos donde los personajes ya interactúan con las cosas y dicen diálogos que claramente estuvieron después grabados. Pero ese primer capítulo sí es un podcast. Ya después, como que la estructura va cambiando, pero como que sobre todo para lo que vamos a hablar más adelante en relación a Deleuze, ese capítulo sí es literalmente, o sea, el audio se grabó sin ninguna idea de lo que iba a ser el video, ¿no? Así como dos obras totalmente distintas. Oye, ahí tengo la duda. ¿El segundo no fue igual? Porque también me encontré el podcast del segundo. ¿Sí? O sea, incluso pues en el lo vi segundo, sí. Al final del capítulo le dicen Duncan y dice, dice "Who's como, Duncan?". ¿quién es Duncan? Sí, Entonces pero hay como ese pequeño juego. yo solo leí más como, justo quería, que también lo tenía anotado, como pues, digo, para adelantarnos bastante, pero al final eso se rompe. O sea, como ese pedo de Duncan, ¿y cómo se llama Clancy. Clancy. Ese pedo de Duncan Clancy, como que todo el tiempo se va jugando y al final ya es como, o sea, en el último capítulo se absolutamente rompe, ¿no? Pero no, Se bueno, sobreponen. lo que yo sé, más bien exacto, se encuentran. ¿Qué? O sea, hasta donde yo sé, ese primer capítulo, supongo que luego después lo adaptaron, pero, o sea, la historia me parece muy chistosa de que un animador agarró un podcast de su amigo y lo hizo sin Claro, ninguna, casi sin su permiso, sin permiso. avisarla ni nada. Y me También imagino es que ahí interesante. lo ve Duncan Trussell y le gusta y ya entiende y se suma a la idea, ¿no? Hay una cosa que me pareció súper interesante y es que normalmente en el proceso del cine hay algo que es lo real, que es lo que graba la cámara, y después está la postproducción en la cual le pones distintos sonidos y haces un sonido de otro lado y lo que sea. Y aquí es al revés, toman el podcast de una conversación que ya sucedió y lo que le tienen que poner encima ahora son las imágenes. Entonces es como un proceso al revés de qué fue lo real y qué fue lo postproducido y cuál va a ser la historia. La conversación por lo mismo tampoco tiene una historia, nada más hablan de las cosas. Y entonces, de hecho mi hermana me estaba hablando que la serie le cuesta trabajo
porque es como demasiada información al mismo tiempo. Hola, papá Tamayo. Eh, A mí me pasa lo mismo. hay, Yo siento que hay- es hay algo que son como como que una demasiados sobrecarga. discursos. Sí, Sí. estás viendo unas cosas, estás viendo una historia súper loca y por otra parte te están hablando de religión y de las drogas y de la Sí. espiritualidad. Y hay algo ahí como que no se conecta, ¿no? Y Entonces es eso se como... Sí, vuelve más complejo si encima la ven con subtítulo en español. totalmente cierto, O sí. fumados. Sí, Qué loco. sí, confieso que Sí. sí. Ahora, ahí yo quisiera preguntarles si piensan que eso es como una deficiencia de adaptación, digamos. Mm, Creo Yo, que justamente no, podemos hablarlo al rato, o sea, pasar un poco por las historias y después ver cómo se conectan o no, ¿no? ¿Cómo una deficiencia de qué? De adaptación. Yo había puesto algo así como una adaptación, como, no sé. Pues sí es difícil de seguir. Conflictiva. Sí es difícil de seguir, ¿no? O sea, Sí, yo creo que, eh, pues sí, o sea, la gente, digamos, cuando uno escribe diálogos, aunque sea un monólogo, aunque sea una película muy cargada, pues como que están hechos para ir con para imagen. Pero en acompañar la esto hacer imagen. podcast, de pronto, pues sí hay momentos, y creo que es un poco la magia de la serie, donde pues tienes como dos experiencias distintas y te puedes clavar en el sonido. O sea, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, hoy que vi el segundo para refrescarlo un poco, me di cuenta que había muchas cosas de la imagen, o sea, de la historia de la imagen, que se me habían pasado la primera vez, probablemente por estar como poniendo atención al audio, ¿no? Sí, totalmente. Y Yo me di cuenta de lo mismo. De hecho, están Me centro recargadas. más me centro más como en el relato auditivo que en el visual. Es más fácil como no sé, dejar esa visión relajada que el audio relajado, ¿sabes? Como sí, siento que tiene que ver también con, pues con lo que tú nos mandaste, Gabo, sobre cómo el lenguaje funciona como en su característica representacional y las imágenes son más como, ¡pum! Sí. Pero entremos en Esta- eso más tarde. ¿Me estoy adelantando? Sí, ¿no? Hablemos Pues un poco entonces sobre vamos sobre el primer al... capítulo. ok. Totalmente. Yo lo primero que noté es la elección de hacer que este personaje, o sea, esta persona que aparece en el podcast, en la serie se vuelve el personaje del presidente. Me llamó mucho la atención elegir esa investidura presidencial, ¿no? Y noté que como le empieza Clancy a hablar sobre las drogas y él dice como, mira, yo estoy... Ahí se tira como un discurso medio libertario de derecha, en mi opinión, como eh, esa onda eh, pro libertad eh, americana. Mm, ¿Qué dice? Digo, pues lo pueden revisar, pero dice algo así como, no, pues yo, o sea, estoy, como que le cuesta posicionarse a favor de la despenalización. Eh, Tiene como cierto recelo de pensar si es lo mejor. Eh, y me parece que esa es como pues como una figura que efectivamente vemos en líderes políticos, ¿no? Nunca, o sea, no sé si nunca, pero es muy difícil que, que tengan un discurso eh, pro droga, si se quiere. Aunque él es muy sí. abierto, ¿no? Es bastante abierto el presidente. Hay una Sí, frase que eso es me justo lo gustó que digo, como mucho. que más o menos. O sea, sí, claro, como Digo, que todo tampoco el es discurso. Nixon, pero Claro. digo, bueno, sí, eso. Ya, perdón. Y fíjate, yo no lo había pensado, pero sí me llama la atención que por lo general los personajes a los que entrevista pues son ahí como transeúntes del mundo que visita, ¿no? Y este es como el único en el que es el presidente, o sea, como que va a entrevistar a la figura más,
Yo no, Pues no es sé, que- no sé si hacer algo muy, o sea, que si sea algo muy significativo, pero pues sí es interesante que eso lo haga. No, pero yo también recién lo estoy pensando que cuando, como que habla con su computadora antes de entrar en la simulación y dice, tu interlocutor va a ser el hombrecillo de lentes. Y entra a la simulación, le cae encima al hombrecillo de lentes y ahí se entera que es el presidente. Y hace como, ¡wow! El presidente. Como si fuera Sí. una casualidad. Ahora que, bueno, decías lo de los presidentes y la legalización de las drogas, yo no lo he visto, pero acaba de salir una serie en Amazon Prime que se llama Pan y Circo, que son pues, Diego Luna en un restaurante muy lujoso, comiendo comida muy cara y hablando con gente sobre los problemas de nuestra contemporaneidad. Entonces hay un capítulo sobre violencia de género, hay un capítulo sobre la legalización de las drogas. En general es todo muy progre y todo muy buena conciencia y un poco mamón, Diego Luna hablando todo desde una mesa. Y el que Mm. peor le fue en los comentarios que he escuchado, yo no lo vi, pero es el de la legalización de las drogas, donde precisamente sienta a Osorio Chong, que fue en parte responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y a Santos, expresidente de Colombia, también personaje nefasto, y a Gael García, actor mediocre, para hablar de la legalización de las drogas. No, la verdad no me parece tan mediocre como actor. Nos estás costando suscriptores. Ah, Pero y quieres, qué crítica feroz. No, Increíble. bueno, no, pero quería decir, Oye, pero pero aquí hay habría mucha que ver a gente ver haciendo, cuándo. hay mucha gente en México haciendo, o sea, la legalización de la marihuana parece algo inminente, por lo menos en la Ciudad de México. Y, digamos, Fox es uno de los grandes defensores de la legalización de las drogas, Fox, Pues expresidente lo de hubiera México legalizado también. cuando fue presidente. Oh, sí, pero no, ahora es un empresario y, o sea, bueno, Ahora siempre fue le conviene. empresario, Que ahora le conviene también, más bien. Y también Diego Luna y Gael García tienen ahí ya registrada su marca canábica, o sea, también por eso están haciendo tanto lobby a favor de la exactamente. legalización de las Este, drogas. O sea, todo eso para decir que pues el problema nunca es moral, ¿no? O sea, el problema nunca, o sea, el tema de la discusión de la mm, legalización de las drogas, pues nunca pasa por si están bien o mal, o son peligrosos o no, sino pues, a quién le conviene y a quién no. Y que también creo que, o sea, justo pensando en Santos, en Colombia y en México, pues que esa discusión tiene muchas otras discusiones alrededor en México y en Colombia que en Estados Unidos que no viven ujú. tan de frente a una guerra contra el narcotráfico, lo que es una guerra. y además con, o sea, con lo que decide si la discusión no es si hacen bien o mal, podemos poner, reconectar con el primer capítulo, ¿no? De Midnight Gospel, que dice, o sea, como que termina un poco concluyendo el presidente que el problema no son las drogas, son las circunstancias, ¿no? O sea, como, y al final Sí, es muy loco como al final cuando le dice como, también le dice en un momento, le dice como la, la onda o la búsqueda de las drogas son como la conciencia de la conciencia, y cuando se está muriendo le dice, ¿no te pasa eso cuando tomas, cuando no sé, haces LSD? Ácidos. Y se Ujú. va así como justo muriéndose así, ¿no? O sea, como la idea esta de que el problema no son las drogas, sino las circunstancias Claro. en las Y me parece también interesante esto, hablando de drogas, ¿no? Llega un punto en el que el presidente lo muerde, ¿no? Un zombie, y él también se va convirtiendo en zombie. Y bueno, ellos siguen hablando sin importar, ¿no? Y después el presidente, cuando ya, una vez que ya se ha convertido en zombie, lo muerde también, ¿no? Y los dos se convierten en zombie, pero es una experiencia diferente, ¿no? Al que uno diría, oye, esos zombies parece que no le están pasando bien, ¿no? Pero en realidad ellos lo están pasando bien cuando ellos se convierten en zombie, y es como si estarían llegando a este estado de que la droga, digamos, como dice, ha subido al último piso, ¿no? Y se divierten, ¿no? Pero parece que el otro lado, el lado que no es zombie, los miran mal, ¿no? Los miran como si ellos realmente fueran los malos, ¿no?
Es Sí, interesante. pero también eso es muy como adecuado de cómo se lee el consumo de ciertas drogas, ¿no? Si tú ves a alguien que está como muy metido en una droga específica, pues capaz se le ve muy mal, se le ve zombie, se le ve demacrado, se le ve pálido, También. ojeroso, este, enflaquecido, con ganas de comer cerebros, y en su experiencia personal está en un viaje colorido. No, pero más allá de cómo se ve la persona, en el capítulo los zombies están comiendo cerebros, o sea, como que hay una violencia física que están ejerciendo contra las otras personas. Sí. Y lo que me parece interesante es que hay algo en el estado zombie, como un high del estado zombie, Mm, pero que está contrapuesto en la serie. O sea, al principio llega Clancy y le dice, oye, tienes muchos zombies allá afuera, ¿quieres hablar de eso? Y él dice, no, no hablemos de eso, entonces hablemos de la legalización de la marihuana. Entonces, Mm, como que los problemas de la Casa Blanca en ese momento parecen ser dos: el mm, ataque zombie y el inminente apocalipsis, o la legalización de la marihuana. Y de lo que prefiere mm, hablar el presidente es de los problemas de la legalización de la marihuana, diciendo que sí, que todo está muy bien y haciéndose muy progre, e ignorando por completo el desastre que se le viene encima. Entonces ujú. hay algo ahí como de su discurso frente a la calamidad, ¿no? Y siento que, para conectar un poco con lo anterior de que decíamos de que este capítulo, no sé, o sea, la entrevista no se diseñó pensando en que jugara con algo, o sea, que la imagen vino después, ¿no? Totalmente. Como que hasta hay en ese día, en ese chistecito, como el gesto de, no, o sea, efectivamente, estás viendo una serie de zombies y un desmadre, pero nosotros vamos a hablar de otra cosa, o sea, como incluso llevarlo al límite, ¿no? De hecho, eso es real y está re como estructuralmente que puesto como en, se me ocurren tres situaciones así muy claras. La escena en la que entran a la casa, al cuarto donde están jugando al billar, ¿no? O sea, como que rompen las paredes y porque el mayordomo les viene diciendo que están entrando, no sé qué, y tipo, el mayordomo así como que les abre la puerta para que, tipo, con el libro así, ¿no? O sea, como situaciones muy, muy como clichés ya conocidas, digamos, armadas, puestas para poder dar ese como espacio de desarrollo del podcast, digamos, que sería como, por ejemplo, esa escena, luego aparece la pareja besándose en el auto y como que ellos igual siguen, ¿no? Y luego la pareja aparece que se muere el tipo, la chica se escapa con la chica tiene el bebé, o sea, hay como todo un desarrollo de película de acción súper, de escenas ya súper establecidas en como en nuestra conciencia, no sé, que luego hasta llegan a un lugar de refugiados, ¿no? Así como que los refugiados los salvan, o sea, como son escenas muy puntuales, muy ya vistas, digamos, que permiten como que todo el podcast se desarrolle así tan libremente. Como que si Eh, no Se recurrirían vienen a... spoilers, Sí, todo lo que acabas de Olvídate de los contar. spoilers. Este, Olvídate. sí, está muy interesante. También esto que dices de todo el viaje de la típica película de zombies y de apocalipsis, quizás favorece que cuando estás viendo el capítulo, pongas más atención en lo que estás escuchando que en lo que estás viendo, ¿no? Que como lo estábamos diciendo. Claro, porque como que dices, porque lo visto, porque lo que estás viendo es algo ya 1000 veces visto, ¿no? O sea, la típica escena de una película así. Ujú. A mí me queda pendiente algo de lo que hablábamos antes sobre la legalización de las drogas. Este, como me parece que, o sea, si le tuviera que hacer una crítica a cómo lo trata Midnight Gospel, es que está como dentro de su privilegio de la gente cool de Los Ángeles y ignora el problema de Estados Unidos como el gran consumidor de las drogas y cómo eso afecta al panorama global. Yo, al respecto, mientras contabas lo de la serie de Diego y Gael, recordaba que una de las promesas de campaña de López Obrador era la legalización de la amapola,
lo cual me parecía muy interesante. Y de hecho eso incluso la secretaria de Gobernación ya lo había confirmado y no, me parece que al final no pasó. Y no creo que pueda pasar tan fácilmente, porque era como una apuesta que pegaba muy fuerte en cuanto al tema económico de la droga. De hecho, hay toda una cuestión de cómo, al parecer, el principal productor de amapola del mundo es Afganistán. Y esa amapola se vende a farmacéuticas para los medicamentos basados en opiáceos que en Estados Unidos generaron una crisis sanitaria relacionada con la dependencia a estos medicamentos. Lo que pasa es que en comunidades donde la mayor fuerza de trabajo es obrera, pasan muchos accidentes laborales. Y esta gente va al doctor y sin pensarlo se les receta un medicamento para el dolor de espalda con el cual se enganchan por ser un opiáceo y al poco tiempo, por razones económicas, les conviene más empezar a consumir heroína que el medicamento. Y bueno, eso en Estados Unidos se volvió un problema gigante y incluso lo mencionan en el episodio, hablan de la crisis de opiáceos en Estados Unidos. Entonces yo pienso ahí, ¿qué pasaría si México quisiera competir con Afganistán en producción de amapola? Cosa que hace. México también es productor de amapola, solo que de forma ilegal. Solo que Y, para heroína. exacto, y la entrada de esa heroína a Estados Unidos es ilegal. Entonces, ¿por qué se habla de la legalización de la marihuana y no de la legalización de la heroína? Pienso si ahí, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Del interés empresarial en legalizar la marihuana, en blanquear la moral de la marihuana, en ya no la droga del diablo, la pelusa de Satanás, sino el hemp Pues del futuro. pienso, voy a poner un poco anecdótico, pero pienso como que sí, creo que hay algo distinto o sea, como que también, o sea, aunque sí efectivamente la cosa es política y no tanto que si la droga es buena o mala para tu cuerpo, pues que sí hay una gran distinción de drogas, ¿no? O sea, no, como que, pues no es lo mismo prohibir la marihuana, que es una planta que realmente, pues la arrancas, la secas y te la fumas, a, no sé, la amapola, que para llegar a ser heroína necesita un proceso muy largo. O la piedra, no sé. Por ejemplo, yo la semana pasada subí a los baños de Nezahualcóyotl, en Texcoco, con unos amigos y comimos ácido y fue muy bonito. Y la persona que nos estaba dando el tour, nos hablaba de que él había estado muy enganchado en psiquiátricos, con antidepresivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que estuvo muy mal muchos años y que un poco, pues el LSD le ayudó y como que ahí se halló y le va bien, ¿no? Entonces como que hablábamos de eso, de, güey, las drogas, lo que hacen en tu cuerpo, cómo te conviene, no sé qué, y de pronto dijo, pero hay cosas distintas. La piedra, por ejemplo, sí, ese güey decía, yo creo que es absolutamente mala. Claro. Y yo como que dije, no sé, eso me suena muy moral. Pero la verdad es que me cuesta mucho trabajo pensar a alguien diciendo, no, es que, o sea, una situación, un escenario en el cual la piedra pueda ser, pues algo chido, no sé, o algo que te potencie. Eso nada más. Yo pido. Sí, estoy de acuerdo con que hay cosas que están menos chidas consumir, pero pero el problema es criminalizarlas, ¿no? Justo también en Estados Unidos está el caso de cómo es que la marihuana se criminaliza antes que la cocaína con fines de explotación a los negros, que eso lo vimos en el primer seminario que ya no está en esta parte, pero lo vimos. Pablo después le dice qué serie es, está muy bueno. Lo digo ahora mismo, es el documental llamado Enmienda 13,
que habla sobre cómo las leyes antidrogas sirven para engrosar las filas de la población carcelaria que terminan funcionando como trabajo no pago, o sea, esclavitud del 2020. Es Y una perpetuación a la esclavitud basada en una de las primeras cláusulas de los derechos de Estados Unidos, que es que todo ciudadano es libre, y entre paréntesis es como ciudadano que haya estado fuera, que no haya cometido un crimen, bla, bla, bla. Y entonces al Sí, dice... criminalizar la marihuana, se les mete en la Exacto. cárcel, dejan de ser ciudadanos y ya se les pueden explotar como tranquilamente. Bueno, Sí. eso por un lado. Y por el otro lado quería decir que, bueno, hay otro video muy bueno sobre la marihuana de Custer Gatz, que podemos dejar también en el link para que lo chequen, que en el que se dice que otra manera de tratar el problema de las drogas, en particular hablan de la marihuana, es considerándolo como un problema de adicción, es decir, de sanidad, en lugar de un problema policíaco, lo cual ayuda a que la gente se recupere, a que pierdan las adicciones y a que se reduzcan los casos en hospitales, que son costos finalmente a la salud pública y al gobierno. Pues tú nos puedes hablar un poquito del caso de Portugal, ¿no? Que lo viviste en primera persona cuando viviste por ahí, que tienen como justamente este enfoque completamente distinto. Sí, con la marihuana y también con otra, el Pues HIV justo sobre con todo disminuye heroína, mucho, con la heroína. Pero sí porque se... tienen lugares donde es seguro irse a drogar, básicamente. Lo toman como un problema ya no criminal, sino de salud. Y dicen, bueno, la gente se va a seguir drogando, pongamos un lugar donde por lo menos no tengan una sobredosis. Sí, ¿Entiendo y bien? clínicas en las cuales se les pueda, si quieren tratarse, se les pueda dar metadona y entonces como que tienen el efecto para irlo reduciendo sin el high. Y pero eso creo que ya es en Suiza. Y también incluso se les dan jeringas nuevas y entonces el pensamiento clásico moralista de derecha es ¿por qué yo con mis impuestos les voy a estar pagando las jeringas? Y la respuesta es muy fácil, porque después les tienes que pagar si no la enfermedad y la enfermedad te sale mucho más cara, ¿no? Yo Algo con lo que... parecido. Sigue, Sí, Leandro. sí, sí. No, sí, creo. Yo había visto algo parecido, por ejemplo, en Canadá también, en un documental, que por ejemplo con la heroína, ¿no? Son zonas bastante afectadas, ¿no? Estados Unidos y Canadá, particularmente seguramente habrán ciudades más afectadas que otras, pero el consumo ahí es bastante masivo, entonces se han implementado, así como tú estás mencionando, también estas medidas de seguridad, pero que las hacen los médicos, ¿no? Por ejemplo, cuando, para que ya no tengan sobredosis, los mismos médicos van y les administran heroína, pero parece que no es, bueno, han tratado de que esto sea eficiente, pero parece que no ha sido muy eficiente tampoco. Entonces la gente igual se sigue drogando y hay mucho infectado en heroína, ¿no? Y tienen muchas sobredosis y hay bastantes muertos y tienen que llevar cadáveres y también esto sucede. Yo, volviendo como un poco lo que decía Diego, ¿no? De este comentario de si por ejemplo, la piedra es mala, si eso es moral o no, y como es verdad, o sea, no hay ninguna situación en la que o la piedra o no sé, siento que podría ser una relación como con la heroína ahí, eh, o sea, como difícil decir cuál circunstancia sí es buena, ¿no? pues, O sea, o sea, como que uno... termina. Sí, sí. Perdón. Pero en No, todo caso, sí es bueno, sino más bien lo que yo quería decir es que como que siento que la onda quizá más bien estaría para relacionarse con la legalización o no, como en no calificarlas si son buenas o malas o químicas o naturales, por ejemplo, que es una calificación muy común usada también, ¿no? La marihuana es natural o no sé, otras drogas que puedan llegar a ser naturales,
como que ese es un argumento para decir si de alguna manera entre paréntesis son buenas, y que creo que de ahí un poco lo que, o sea, me parece que podríamos decir en realidad drogas que te pueden matar y drogas que no te pueden matar, digamos. Y creo Pues que es que, ahí podríamos entrar en una onda como más específica sobre si, no tanto si, o sea, salir un poco del contexto quizá, o distanciar un poco del contexto en el que cada persona o grupo social lo hace, que determina muchísimo cómo se relaciona con la droga, entonces ahí como que eso, ahí donde el capítulo de Midnight Gospel es como que vos decís, bueno, también, pero, o sea, vos todo lo que decís lo decís desde en una vida súper chida, digamos. sí. Pero bueno, o sea, considerando, yo creo que sí, si hablamos de drogas que te pueden matar o no, podemos un poco distanciarnos de ese contexto para analizar como individual, o sea, que depende de individualmente cada caso. Pues, no sé, o sea, me viene a la cabeza de la heroína, pues la verdad no quisiera hablar de algo que no he probado, pero pues sí he escuchado muchas canciones que hablan de eso y que han sido creadas alrededor de eso y son muy bellas. Con la piedra, la verdad que no. Y creo que pues sí, no se puede distinguir del contexto. O sea, efectivamente esta historia de que pues la CIA metió la piedra, bueno, el crack a los barrios negros para criminalizarlos, como en Argentina entró el Paco a las villas para criminalizarlos. Pero que bueno, yo he visto mucha gente que se mete muchísima cocaína, por ejemplo, rechazar la piedra como si fuera una cosa de otro planeta. Y la verdad es que pues entre la Es coca y lo la mismo. piedra no hay tanta, pues, es una cocinadita con bicarbonato de sodio, tampoco es una gran diferencia. Pero yo creo que no son separables. O sea, quizás si la piedra se hubiera descubierto en otro momento, en otro lugar, por unos budistas en una montaña, igual y tendríamos otra idea de eso, no sé. Sí, también está esto como, es lo mismo de lo que hablábamos, ¿no? De cómo las drogas naturales parecen tener como eh, una mayor aceptación dentro de ciertos contextos, como pienso peyote, ayahuasca, marihuana, como no entran en la misma categoría que cocaína, heroína. Pero fíjate, por ejemplo, Y, que el LSD, que es súper exacto, sintético, eso se le pensaba, suele sí, poner del lado de los psicodélicos. O sea, sí, se habla más de que se parecen más al peyote o a los hongos que a la coca o a los tachos, ¿no? sí. Ujú. Pues bueno, creo que Un no, poco para mí todo el para tiempo está avanzar un hablando del poco, LSD el capítulo de... sí, sí, ese güey es súper, Sí, sobre O sea, es todo como es que lo en que realidad hace. todo el tiempo está tratando de decir como la onda del LSD, así, ¿no? Y Lo dice al DMT, final, DMT también fue, o sea, cuando él habla en sus podcasts de sus experiencias en drogas, habla sobre todo de LSD y DMT. y bueno, ahí también, igual ya quisiera ir como pasando porque tenemos mucho pendiente, Sí. pero hay algo, ¿no? Como en cuestiones de, que yo sí creo, la verdad, que como que las drogas, se habla mucho de este despertar de la conciencia, etcétera, pero sí siento como un posicionamiento de gente que ha pasado por esta experiencia y gente que no, y por lo tanto como un enfrentamiento, eh, pues como ideológico, que al final de cuentas tiene que ver con un entendimiento de como de la ilusión del ser, que es algo que está muy presente, sobre todo al final del capítulo, con lo de las mordidas de los zombies y con esta frase de eh, si el universo fuera un delfín, es bastante cursi la frase, ¿no? O no sé, tiene como una parte muy cursi y otra que se lo quita. Si el universo fuera un delfín, la conciencia sería una red. Pues eso es muy bergsoniano. De hecho, estaría chido agarrar un poco de Bergson para luego hablar de otros capítulos de Midnight Gospel. Que eso dice Bergson, ¿no? La conciencia, o sea, él dice frente a la clásica analogía de la fenomenología de Husserl de que si el mundo es un cuarto oscuro, la conciencia es una lámpara que ilumina algo. Bergson dice, eso es al revés. El mundo es luz y la conciencia lo que aporta es la oscuridad suficiente para poder oscurecer todo y solo ver el objeto. Porque si no hubiera Uf, conciencia, veríamos todo, todo el tiempo, sobre todo sus caras, todas sus partes.
Entonces la Sí. conciencia no es ver más, es ver menos para poder distinguir un objeto sólido. Y bueno, ahora que nos ponemos más espirituales, creo que podemos pasar al segundo capítulo. Venga, sí. Ya. Bueno, todos sabemos el siguiente En el segundo capítulo. Hay que capítulo introducirlo. hay un diálogo que dice la conciencia de la conciencia. Solo lo puedo tirar como Muy introductorio. bergsoniano también, ¿eh? Mm, Alcanzar la Este- conciencia de la conciencia. Pues no sé si ¿En qué alguien tenga el momento? dato ahí a la mano. Oigan, ¿por qué no dejaron hablar a Gabo? Sí, ¿por No qué me no di me cuenta. dejan hablar? Em, no, no, bueno, el principio del capítulo está en el cual Clancy se mete de nuevo a la máquina. Quizás sería importante decir que tiene un virus primero su computadora y tiene que apagarla y prenderla. Y el virus lo tiene después de que se escucha en radio que le dicen que hay un virus rondando por ahí por gente que baja emojis. Y justo él está poniendo emojis en la computadora. Entonces después su computadora tiene problemas y más adelante vamos a ver también que no le hace nada de caso a su computadora. Y hay como un chorro de cosas que no hace caso y él como que va a la suya. Y como que Clancy se posiciona como un personaje que, bueno, en sus conversaciones, que no son de Clancy, son de Duncan, pero pues es el personaje, sus conversaciones son como muy iluminadas y entonces está aquí hablando de la marihuana y de la meditación. Ya no hablamos de la meditación en el primer capítulo, pero hay un pasaje muy interesante o muy absurdo, que es que de pronto empiezan a hablar de la conciencia y de cómo y de la meditación en el primer capítulo, y de hecho dejan por completo de hablar de las drogas y de la marihuana. No sé exactamente cómo se da, pero sí hay como pues como estas cosas de las conversaciones, ¿no? Estás hablando de algo y de pronto empiezas a hablar de otra cosa y ya se quedó atrás. Bueno, pero que justamente haciendo eso, que Clancy tiene esta clase de conversaciones espirituales o elaboradas y por la otra parte no hace nada de caso de lo que está en su realidad. O sea, ni en su computadora, ni los problemas que tiene con su hermana, que justamente empieza el segundo capítulo diciendo que la hermana le prestó dinero, que no se lo piensa pagar, que se lo prestó con una sola condición y que él se la pasa por los huevos. Entonces hay algo como que se está oponiendo en la mente de Clancy, más libre y más en paz y en armonía con el universo y conocer a la gente y escuchar sus historias, que es lo que dice sobre el podcast, y la gente en su entorno y en su realidad, ¿no? Sí, que me parece muy chido que lo digas porque como que, o sea, a mí a veces me pasa con Duncan Trussell que de pronto es como, ay, güey, ¿quién te crees que eres, no? O sea, y como que siento que hay algo de eso, de esa crítica a sí mismo en la serie, ¿no? O sea, ya lo veremos más adelante, pero el capítulo que dice, I'm enlightened. O sea, como también pendejándose a sí mismo de cómo esa búsqueda espiritual de pronto se puede volver como bien, pues como autocomplaciente y superficial, ¿no? Sí. Sí, pasa Y, y- muchísimo. y también quería decir, me parece muy interesante lo que dices, Gabo, que formalmente a la serie esas introducciones pues le sirven muchísimo, o sea, son casi donde está todo, pues los arcos dramáticos que atraviesan toda la serie están casi todos concentrados en esas introducciones antes de las entrevistas, ¿no? Que esa sí es como la Salvo ese parte capítulo más... del que ya hablaremos, donde como que la serie da un giro Ah, y y va con el se vecino, vuelve ¿no? otra cosa. Sí, Sí. dices, sí, 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 pero bueno, que, nada, como que esa primera parte de los capítulos es un poco más serie, más una animación tradicional, no tan, no, luego viene después lo de los podcasts. Bueno, pero Pues regresado a también, eso, perdón, para terminar con puedo... mi mano alzada, Dale, más, dale, sí. este, Yo me anoto en la lista. Eh, no, quería decir eso del confrontamiento, porque es algo que se mantiene entre la relación de la imagen y el problema de cómo ver la serie, si estás viendo la imagen o si estás escuchando las conversaciones. Que entonces hay algo de las imágenes que te está dando otra información sobre las conversaciones, o sea, que están relacionadas. Entonces, aunque aparentemente van cada una por la suya, hay algo muy interesante que se está dando en el contacto de las dos, que sí cuesta un trabajo como llegar a esto,
y tienes que ver la serie y después quizás volverla a ver como nosotros, o quizás la vas viendo y vas poniendo pausa, pues cada quien su método, pero sí hay algo ahí que se está dando en el trabajo de las dos partes y que tiene que ver un poco también con eso, ¿no? De el discurso y la realidad y quién se cree que es o quién es el personaje y quién es el autor. Bueno, no sé, como que hay ahí una serie de distintos planos que se van contraponiendo. A mí me Paso palabra. gustaría que fuéramos introduciendo también porque ya nos está acabando el tiempo y un Mm. poco para Yo cruzarlo creo un que poco, de hecho, que del LED lo habláramos... podemos dejar para la próxima. Sí, sí. No, yo iba a decir totalmente lo contrario, la verdad. Ah, Es a que ver. habláramos de Deleuze de una vez. O sea, justamente ahí que Gabo estaba empezando a hablar de la Sí, imagen por un lado, Va, no sé. Y como órale, seguir va. hablando de este segundo Sí. capítulo, pero ya introduciendo a Deleuze. Gabo, si quieres introducirnos un poco a ese texto de los componentes de la imagen. Les de pasé un imagen-tiempo. texto de Deleuze que se llama Los componentes de la imagen, que pues empieza de una forma muy lenta diciendo que el cine mudo y el lenguaje cinematográfico comienza con el cine mudo y después surge el cine sonoro y surge con el cine sonoro, bueno, no les voy a decir todo el capítulo, pero está el problema Vamos a la de... carnita. Sí, sí. No, bueno, vamos a la... No, primero algo más importante que la carnita. Y es que con el cine sonoro se da una conversación distinta que la que hay en el teatro y en la novela. Y es una conversación que permite estos saltos esquizofrénicos, o no sé cuál es el término filosófico psicoanalítico, en el cual se salta de una conversación a otra y tiene como un random. Y se los pasé y me parecía muy interesante también pensando en esto que estamos haciendo y en el mismo podcast del personaje, que Clancy hace su podcast, su Spacecast, para una sola persona, y nosotros aquí estamos hablando y discutiendo de estas cosas, quién sabe si para una o dos personas, pero que Por lo hay menos para algo... 5. Muy bien. Suscríbanse, por Claro, favor, no dejen de nosotros. hacerlo. No, no, Manitas yo arriba, digo compartan el nosotros. video. Y dejen los comentarios de si somos muy aburridos. Denos instrucciones, por favor, de qué hacer con Sí, de esto. lo que quieren Porque ver. se Por trata ejemplo, de si que, quieren que sigamos con esto de Midnight Gospel, estaría bueno saberlo. porque Igual está lo vamos a buenísimo hacer. Midnight Gospel. Pero su opinión es muy importante. Exacto. Ya se me fue el pedo, güey. No, pues a ver, si La quieres puedo, tortilla puedo, Estás hace que la puedo, introduciendo. carnita. puedo tomar un poco No, dame dos date, segundos. date. Que hay algo súper importante y Deleuze se mete mucho con eso y me parecía importante para pensar justo esto que estamos haciendo y es que la conversación se convierte en algo muy importante de los seres humanos y hay algo de la evolución y del aprendizaje colectivo que es que nuestra conversación llega a unos lugares de reflexión y de absurdo también a los cuales no llegaríamos por nosotros mismos y que hay algo en la Mm. conversación que nos excede como individuos, que es que la conversación sigue independientemente de nosotros. Hay otras personas teniendo la misma conversación o continuando esta conversación independientemente de que nosotros no estemos. Entonces, como que sugiere algo de las conversaciones como entes autónomos y que no tienen carne. Yo quisiera introducir algo de este texto, sobre todo porque la próxima vamos a hablar un poco, y solo como para redondear un poco la primera parte del texto. Igual creo que la que nos viene a nosotros a cuento, a Midnight Gospel, es la última, la que habla del cine moderno, pero Deleuze habla del paso del mudo al sonoro, que el mudo no es, o sea, el mudo no es sin sonido, sino silente, dice. No es que haya sonido, no es que no haya sonido, es que hay silencio. Y él dice que pasa de un discurso directo a un discurso indirecto, que esa es una distinción de no sé quién, pero pues es ahí como de crítica literaria. En literatura, el discurso indirecto es, por ejemplo, decir, Juan dijo que quería ir al baño. Eso es discurso No, es indirecto, sí. Sí, está Y el bien, sí. discurso directo es, Juan dijo, dos puntos, quiero ir al baño. Entre Entonces, comillas. perdón, Rae. Y entonces,
Dice No, Deleuze, las en comillas los son súper intertítulos. importantes, perdón, pero las comillas hacen toda la diferencia. O sea, es una persona realmente diciéndolo, es lo que le da su directo. Claro, como el encabalgamiento ya, nada. Pero sí, dale. Ay, qué difícil es hablar el español. Termina, por Sí, favor, sí, Tamayo. 2 puntos también es directo, por cierto. Pero bueno, Deleuze dice, en el intertítulo hay un discurso indirecto, ¿no? Eso se interpreta como el narrador te dice que tal persona dijo tal, ¿no? O sea, está un cowboy y dice un letrerito, quiero una cerveza. Entonces es un discurso indirecto. El cowboy dijo que quería una cerveza. Y en el cine sonoro, el cowboy habla y dice, quiero una cerveza, ¿no? El cowboy habla, entre comillas, o 2 puntos, quiero una cerveza. Entonces, nada, me parece interesante cómo Deleuze entiende el discurso directo y el indirecto en cine, y cómo lo va a entender Pasolini después, que es lo que vamos a hablar la próxima, en relación a la segunda persona. Pero bueno, Deleuze empieza hablando de este paso hacia el sonoro, y hay más desarrollo. No sé qué tanto habría que entrar, si alguien quiere decir algo de esa parte del medio, pero finalmente llega al cine moderno, que quiero leer una cita, tengo por acá. Yo sí me animaría a mencionar algo que viene ahí en medio, que es la diferencia o sea, él menciona como una concepción hegeliana de la música y una concepción nietzscheana de la música. Y a mí me gusta esa parte porque es donde yo empiezo a entender de qué va el asunto, ¿no? Y no sé si lo puedo explicar de una manera que se entienda, pero entiendo que toma el caso de Eisenstein en Alexander Nevsky. Obviamente, Eisenstein como cineasta soviético viene pensando, o sea, tiene como el trasfondo de la dialéctica hegeliana y por lo tanto tiene una relación particular con la construcción de una totalidad, de un todo. Lo cual Deleuze contrapone a la concepción nietzscheana y habla sobre este Nietzsche de el nacimiento de la tragedia, donde nos cuenta, yo por lo menos ahí me enteré de que ese es un Nietzsche que todavía es como discípulo de Schopenhauer, lo cual no entiendo bien qué implica, pero lo que sí entiendo es que la diferencia con la concepción hegeliana es el entendimiento de ese todo. Si bien en la concepción hegeliana hay una posibilidad de alcanzar, o por lo menos no de alcanzar, pero existe esta idea de totalidad, en la concepción nietzscheana el todo es un todo que cambia, ¿no? Esta famosa frase de el todo nunca está dado ni puede darse. Ya, Sí, esa era la acotación que quería hacer. y sobre todo que eso viene a cuento como para decir que la evolución del cine y cine sonoro y cine moderno no es no es un desarrollo dialéctico, pues, ¿no? O sea, Eh, sino que eso, todo está transformando todo el tiempo. Les leo la página 326 de la edición de Paidós. Dice, en el cine moderno, la imagen visual adquiere una nueva estética, deviene legible por su cuenta, tomando una potencia que no existía ordinariamente en el cine mudo, mientras que el acto de habla ha pasado a otra parte, tomando una potencia que no existía en el primer estadio del parlare. El acto de habla aéreo crea el acontecimiento, pero siempre puesto al revés sobre capas visuales tectónicas, con 2 trayectorias que se cruzan. Crea el acontecimiento, pero en un espacio vacío de acontecimiento. Lo que define el cine moderno es un ir y venir entre la palabra y la imagen, que debería también inventar su relación. Y luego dice, no solo Nosu, Straub, sino también Romer, Desnas y Robert Grilla. Bueno, hay muchos ejemplos, no podríamos entrar en todos, pero bueno, eso que me parece como el momento del capítulo donde más así explícitamente lo dice. Para él el cine moderno se desarrolla, la imagen deviene, no, autónoma es una, pues, ¿qué dice? Independiente, digamos, autónoma. Y el sonido, claro, deviene elegible por su cuenta la imagen y deviene elegible por su cuenta el sonido. Esto no es cine moderno, esto es televisión. Definitivamente Deleuze no lo esperaba, pero bueno, es eso como en su máximo grado. No sé si alguien más quiere decir algo sobre eso, porque si no hay una parte de la cita que me interesa mucho,
Eh, Hay algo que menciona por ahí que es exacto, muy interesante, lo de las que capas es tectónicas, ¿no? un poquito después, pero es que, habla de que la imagen se separa del sonido, entonces se crean dos planos, el plano sonoro y el plano visual, y se vuelven completamente independientes y autónomos. Entonces son estos dos planos autónomos los que tienen que correlacionarse como una fuerza apolínea y una dionisiaca, según Nietzsche, en la cual se crea esta condición en la cual uno tiene que tirar del otro para poder lograr el todo. Sí, dice efectivamente la imagen es necesariamente apolínea, en tanto es individuante. Y luego no dice, como que eso es raro porque no dice el sonido es dionisiaco, como que eso se sobreentiende, o como que él lo da a entender, ¿no? También es muy de Deleuze como tomar cosas que no hablan de lo que él está hablando y hacerlas hablar de otra Hacerlas cosa. entrar ahí. Sí, yo entendí eso también, que ahí estaba como la conjugación, ¿no? De la imagen como una presentación y el acto de habla como representación, a diferencia de los otros elementos que pueden acompañar a esta banda sonora, como los ruidos y la música, y habla que todo esto es, pues es como un continuo, donde la significación, digamos, aparece y desaparece, eh, como puntea, como por momentos la palabra construye significado y por momentos eso se desarticula. Y yo creo que ahí está como ese juego. Por eso no puedes decir que el sonido es puramente dionisíaco. Tal vez la música sí, pero no todo el sonido. Definitivamente. Definitivamente. Y perdón, antes de regresar a Deleuze, pensando en esta clase de encuentros, pensaba mientras veíamos The Midnight Gospel, en qué momentos es que se crea una sincronía entre lo que estamos viendo en las imágenes y las conversaciones que se están teniendo. O sea, pensar en cuáles son esos puntos en los que se encuentra por completo o en los que se desencuentra por completo para, pues como para pensar la totalidad, ¿no? Esto que dijiste que va punteando. Entonces, uno que pensaba era, por supuesto, la canción, la interrupción a las canciones. Sí. En el primer capítulo, cuando se vuelve zombie, y es como, creíamos que estaba mal y la verdad es que todo estaba bien. Sí, de alguna manera ese es justo el momento donde estas dos capas narrativas colapsan en una sola, ¿no? Ajá. Sí, a Sí, mí, entonces ahí se unen. Y uno en el que parecen contradecirse, ese justo en el segundo capítulo, que está hablando de Cristo y el amor y Cristo en la cruz, ama como Cristo en la cruz y no sé qué. Medita como Cristo en la cruz. Y justamente la imagen hace como un zoom out en el cual se ve toda la maquinaria. Y entonces empieza como a ver todo el sistema y corta inmediatamente. Entonces hay algo como muy rápido que es es un pequeño vaivén, no es del todo un momento que se cristalice, usando un término que no es de Deleuze en ese sentido. No es el No cristal es de la Deleuze. cristalización de la que vamos a hablar después. Pero sí, como que se contradiga y ya. con lo que decían, digo, igual es un poco adelantar y hablar de la serie en general, pero siento que este texto de él es, pues como que es algo que nos va a acompañar en toda la serie, porque es como básicamente pues la genialidad de la serie, ¿no? La novedad, lo nuevísimo de ver esta serie es eso, un podcast animado. Entonces, dos cosas. Primero, como curiosidad, el boom de los podcasts, del cual somos parte, de que ahora con la cuarentena, o sea, que justo Midnight Gospel salió en el momento que empezó la cuarentena, que yo no sé cuánta gente ahorita le está entrando a los podcasts, o hasta haciendo podcasts o todas estas cosas. Y otras cosas relacionadas, Y otros, webinarios, suminarios, talleres virtuales, conversatorios, como conciertos íntimos. clases de Zumba, lo que sea. Pero bueno, en relación Talleres de cine. a lo que decía Gabo de en qué momento se encuentran, a mí me pasó que con la serie, cuando la primera vez que la vi, eso, o sea, primero dije, güey, qué genialidad, todo bien,
el tercero y cuarto, pues estoy en la lista de episodios, como que empezaron a aburrir y dije, bueno, ya, o sea, sí, el recurso es muy novedoso, pero la verdad es que no veo a dónde va. Y luego vino el capítulo de la cárcel, que ya hablaremos de él en detalle, pero para mí ese Sí, es el momento cuando como que doblan la apuesta. O sea, ya no es solo estas cosas, sino que se juntan de una manera, están hablando de la reencarnación y esta escena que se repite de la cárcel. Digo, ya llegaremos, sí, totalmente de acuerdo. Igual pero como justamente en que este capítulo me parece súper interesante pensando en el desencuentro entre hablar del amor y la muerte y todo lo que está proponiendo la imagen, que es que los personajes les importa un pito que el sistema en el que se están metiendo y el ciclo de la vida y que los hacen caca y como todo el vandalismo que hay alrededor, que sí hace falta ponerle pausa para leer los letreros y son estos mosquitos que son como una especie de terroristas y están haciendo explotar, terroristas anarquistas, y están haciendo explotar un sistema industrializado de la carne en el cual vemos a los personajes que pasan por ahí y siguen su conversación sin detenerse a preguntarse ni a, ni a cuestionar, ni a criticar cómo es ese sistema en el que de pronto entraron. Entonces, por supuesto que podemos entenderlo desde el punto de vista de, pues que en la conversación real, en el podcast, pues no estaban esas imágenes, pero el momento en el que se entra justamente en una serie, entran en diálogo, aunque no hayan estado en el podcast. Y entonces hay una conversación que se está dando sobre Cristo y el amor y la reencarnación y el problema de aceptar la muerte y un sinsentido de la industria de la carne en la cual nada más porque sí se retratan a los humanos como pequeños muñequitos idiotas, muy aficionados a la carne, destruyen a los animales y los destruyen y los superdestruyen y los superprocesan nada más por una especie de afición hacia la carne. Entonces ahí hay una crítica muy interesante a nuestro sistema de alimentación en el mundo prácticamente entero y al sistema capitalista también que acompaña a todo esto y a la posibilidad o imposibilidad de revolucionar este sistema. Entonces, como que hay que ver de pronto los capítulos con distintas ópticas para ver qué de ellos se extrae más allá de lo primero que nos llega. Porque pues sí, a mí también el de la muerte también me parece increíble, en el que habla con la muerte. Hay muchos capítulos que nos van llamando de una u otra manera y lo que pensaba al volver a ver que en principio no me gustó nada, era que cada capítulo es un viaje a un mundo distinto y que cada mundo distinto tiene lenguajes y críticas o pensamientos distintos. Mm. Sí, también porque o sea, cada mundo está como presentado por una persona, ¿no? Que va a tener pensamientos y perspectivas distintas. Capaz que esa es la razón de ser así. Sí, sí. Ya también no hablamos algo en el primer que, capítulo del monstruo gigante, del zombie gigante, que parece Sí. tener mucha relevancia y lo pasamos por completo porque... pues dinos. No, es que no sé, habría que preguntarse qué onda con con el super zombie, ¿no? ¿Y Sí. cuál es la diferencia que se hace? Que sí lo pregunté, pero después no lo he pensado. ¿Por qué diferenciar entre zombies y gente que quiere legalizar la marihuana? ¿Por qué son esas dos categorías? ¿Y qué significan los zombies en ese capítulo? ¿Quiénes son? O sea, ¿o quiénes seríamos en este mundo? ¿Los que estamos con el teléfono o con la televisión? ¿O ni en el teléfono ni en la televisión, sino metidos en los libros? O sea, ¿cuál es nuestra droga que nos vuelve zombies? No, O yo no creo que sea ninguno de esos, la verdad. Creo que los zombies son más que una representación un de un absurdo, grupo de un simple personas. absurdo. No, tampoco, como un pensamiento sobre, eh,
pues sobre la vorágine moderna, ¿no? Sobre cómo el mundo se está acabando y algo La de eso, oveja como que este se deja sentimiento llevar. apocalíptico. Yo creo que los Sí. zombies pueden ser, ¿no? Esta especie de ser diferente, ¿no? A lo común, digamos, en lo que sea, ¿no? Seas drogadicto, estés loco, no sé, pero es esa especie de diferencia que genera un tanto de miedo y que genera incertidumbre, ¿no? Que genera un no ser, porque no hay tal vez, porque es una diferencia que marca, ¿no? No sabes qué va a pasar con ello, ¿no? Incluso, por ejemplo, lo mismo se podría hablar en este espacio del coronavirus, ¿no? Esas personas que, por ejemplo, están contagiadas son un tanto también de estos seres zombies, ¿no? Porque no sabe qué va a pasar con ellos. Hay angustia ahí. Pues Puede bueno, ser. si les parece, vamos cerrando. Yo nada más quisiera que Leandro nos hablara de los objetos y los viajes, que me parecía muy bonito. Mm. ¿De qué cosa? De los objetos y los viajes. Y las cosas que le quedan, pues. Ah, ya, ya, ya. Sí, de cómo, o sea, cómo en el primer capítulo, digamos, hay el perro que los acompaña en toda la charla a ellos, que se sube a la camioneta, o sea, que pasa todo el circuito, digamos, termina yéndose con él, o sea, volviendo como a su realidad o lo que fuera. Y a partir de eso, él en el resto de los capítulos también siempre, digamos, se trae algo de a donde va. Y a mí se me ocurrieron dos comentarios, como uno con respecto a la vinculación que tiene con las drogas, y introduce, o sea, empezar la serie hablando de las drogas y esto que decíamos como del LSD, ¿no? Que está súper presente, y bueno, y el DMT, cómo de alguna manera hacer una droga y o una experiencia, pero que, o sea, que no está limitado solo a las drogas, pero que las drogas lo propician, digamos, sería una experiencia, te deja como algo siempre, ¿no? O sea, como que llevas cargándote de esa experiencia algo, te hace un recuerdo, una sensación, o sea, como, etcétera, ¿no? Cada quien lo llevará como quiere, puede y lo que fuera. Claro, como una piedrita Pero de la playa. Que... siempre hay algo, ¿no? Así como siempre hay, ya sea en un objeto o en un pensamiento o en una sensación así. Y es muy loco como él también, o sea, luego de hacer la droga, ¿no? Al otro día o a la semana, lo que fuera, y que te das cuenta que llevas eso, ¿no? ¿Qué es lo que él hace? O sea, él siempre sale y luego, cuando se acuesta o algo así, se da cuenta que se trajo, no sé, un pony o no sé, o distintas cosas, como que se da cuenta que algo vino con él. Claro, Y algo que se queda en él. Los zapatos siempre claro, también. algo que se queda en él. De hecho, está Ujú. bueno eso, porque en realidad no es que él se lo trae, ¿no? Sino que se queda Se en queda él. en él, tal cual. Bueno, Y y de luego hecho, de eso, él dale, dale. decide, perdón, para cerrar, él decide de alguna manera si lo mantiene o si trata de desecharlo a través del perrito, que es el primer objeto que él se trae, Ah, pues que güey, es como una aspiradora, ¿no? O sea, y hay algunas cosas que él las tira al perro y hay otras que no, hay otras que sí las mantiene, como el helado, por ejemplo, que hasta lo da. Mm. pues justo en un podcast, o sea, no me acuerdo bien cómo lo dice, pero el güey dice que el perrito fue de las últimas cosas que se les ocurrió. O sea, como que ya estaba bastante todo escrito y hecho, y el perrito apareció en en los últimos toques del programa. Y qué Pues cabrón, lo ¿no? Porque agradezco muchísimo porque es algo es súper hermoso ese importante. perrito. Y él dice, se volvió un personaje súper importante, Sí. pero pues salió al final. También Eh, quizás como alegoría de llegamos a la casa y el perrito es como quien recibe todas las energías y todo, ¿no? también. Oh. Y la otra cosa que Gabo había dicho en nuestra introducción Muy fuera on del pet. aire, pero a mí me gustaría traerla de vuelta, que justo estaba en la cita que leí, que Deleuze habla justo como pues de estas capas sonoras y visuales, de alguna manera como capas geológicas, como capas tectónicas. Ah, Eh, sí. y hay algo, Eh, digo, habría que desarrollarlo, pero algo de cada vez que se asoma, ve el mundo, y algo de que entra en el mundo,
por las capas geológicas, o sea, precisamente. No sé, hay un juego ahí muy bonito entre esas dos ideas. ¿Qué es una imagen estratigráfica? Pues Eh, de la estratosfera, no sé. Quizás para otra podemos elaborarlo, pero hay algo del pensamiento de Deleuze en el cual el tiempo ya no es algo que corre sobre una línea, sino que puede correr en paralelo sobre varias, como en la Tierra, que la historia existe geográficamente, no solo en una línea imaginaria de tiempo. Entonces, quizás estas, no como líneas de pasado, los viajes a otros mundos, sino como viajes imaginarios que se van superponiendo unos a otros, ¿no? Los viajes a los distintos mundos. Pues sí. Bueno, pues si les parece, cerramos acá. ¿Alguien tiene algo más que decir? No por ahora. Bueno, pues Eh, muchas gracias si llegaron hasta acá. Siéntanse especiales. Y Y, también comuníquenlo. Queremos saber quiénes llegan al final, quiénes nos acompañan. y bueno, Este, pues nos sí. despedimos para Queremos irnos saber a ver. quién es ese suscriptor. Sí. Y Saludos, papá. que ni siquiera lo vio, nada más le dio play y se fue a comer. Pues él me dijo que sí lo vio y que le gustó mucho. Acá lo estamos poniendo a prueba. Sí. Saludos. Este, no sé si lo dijimos la vez pasada, pero el plan de nuestras juntas es cada 15 días regresar sobre cosas de televisión. Por ejemplo, ahora Midnight Digamos, Gospel. ahora en 2 semanas volvemos con el capítulo 3 y 4 de Midnight Gospel. Y la próxima Y semana La con próxima cosas de cine. pues no, en realidad no hay de cine. El texto es sobre cine, pero no es necesariamente de cine. Bueno, como lo introduje hace rato, la próxima vamos a hablar de la segunda persona. El centro, nuestro material audiovisual, en esta ocasión muy experimentales, no va a ser ni una serie ni una película. Es un video que se llama This is what a second person video game look like. Tiene subtítulos, lo pueden encontrar. Del usuario de YouTube Nick Robinson. Y es una reseña de un videojuego de varias consolas, el Driver San Francisco, que salió en el 2011. Y me parece muy interesante porque justamente habla de un problema como el problema enunciativo de la primera y tercera persona, que es en realidad un problema pues más de la literatura, también un poco del cine, pero en los videojuegos como que la interactividad le da una otra cosa. Entonces, bueno, es este video del usuario Nick Robinson, un texto de Pasolini que se llama Ponencia sobre el discurso en directo libre, que habla del discurso directo e indirecto, y los primeros 3 capítulos de una novela que se llama Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino, que es muy ligero, se lee muy fácilmente, muy divertido. Si quieren leer toda la novela, pueden hacerlo. Y bueno, y para agregar algo latinoamericano, que no me regañen, puede ser las jamás. primeras páginas de Aura de Carlos Fuentes. Ya. Bueno, pues entonces nos vemos en una semana con ese contenido. Y eh, les agradezco a ustedes su participación. Bueno, muchas gracias. Adiós. Bye.